a Curro Segura, ex adestrador de Blue Sails Monbus. Segunda gora en Unicaja de Jasmine Repesa. Momento de Blue Sails Monbus. Robbie Hamel. Ahí está, home, dos últimos minutos. Odaman Quente, Andrés Rodríguez, o máximo asistente da Liga. Aí ven o fontaneiro deste equipo, Pavel Pumprala, o home que sempre está líder en defensa. Jorge Sanz, Miki García Estobar. Por ahí aparece Ben Diguar, importante para entender la victoria en San Sebastián a semana pasada. Livon Kendall, o favorito de Sergio, do porteiro do Celta. O líder, un dos bandeiras deste Blue Sails Monbus. Viamos tamén a Buford, a Corbacho, o máximo anotador de Blue Sails Monbus. 13 puntos por partido. Sala Maisley, Rafa Luz. O igual que Corbacho, pasaron por las rincleiras de Unicaja. E, en fin, que uns e outros van a piña porque uns e outros saben que está ante o partido decisivo. O que gañe este Serán Nosar terá paso e medio probablemente na disputa das eliminatorias polo título. Óscar, hoxe os árbitros son Pérez Pizarro, Guirao e Martínez Fernández. Digo esto porque acabo de ver chegar ao palco a Monjas. É dicir, Paco Monjas. É dicir, a importancia do partido de que ACB pois demanda a Monjas, me imagino, para supervisar, claro. Para supervisar o que pasa aquí. Claro que sí. Un partido afortunadamente moi importante. O Blue Sails Monbus está ao nivel de Unicaja e pode entrar en playoff. É que estamos falando de Unicaja que en orzamento pois quintuplica ou sextuplica o nivel de Blue Sails Monbus. Blue Sails Monbus estamos falando dos presupostos, dos orzamentos máis baixos da Liga e que agora mesmo está codeándose con equipos como Unicaja de Euroliga. Sí, no, está a jugar unha temporada magnífica. Jugadores prácticamente descoñecidos para a afición de España a principio de tempada, como Hamel, como Salah Mejri, pois agora mesmo Pavel Pumprala, están a un nivel altísimo agora, foron crecendo co equipo, no? Eso penso que é unha das virtudes do Blue Sails Monbus este ano. Veamos no banco de Unicaja, Jasmine Repesa, o adestrador, o controvertido adestrador de Unicaja, dialogando con Eric Calloway, con base norteamericano, ex Acigona de Zagreb, un xogador que tivo os problemas no instituto, de feito chegaron a votar por indisciplinado. E bueno, logo vendo a súa trayectoria tampouco dá sensación de ser un xogador especialmente, bueno, pues polémico ou descentrado, todo o contrario. Perdona, Óscar, sigue volando Repesa con Calloway, tamén está Lucas Zoric. Es decir, instruccións especiais para Calloway e para Zoric, a espera de que ahora se forme o corro. Normalmente, aunque queda por saber es si van a empezar con Paco de Aleiro, que foi os dos últimos partidos, ou xogando por dentro. Somi Udiño Nosar. Así son o miudiño, penúltimo miudiño da Liga regular Nosar. Logo agardemos que nos queden os do playoff. Blue Sails Monbus, se gaña os 3 partidos que quedan e se dan os resultados axeitados, podería mesmo acabar a temporada regular na quinta praza. Eso sería, desde logo, impresionante. Aí vemos a Curro Segura, segundo técnico de Unicaja, adestrador ayudante de Jasmine Repesa. Quintetos por parte de Blue Sails Monbus. Andrés na dirección, Diguar, Pumprala nas alas, por dentro Kendall e Maisley. Os mesmos de sempre, Tito. Sí, é un equipo que está a facelo ben, bueno, de momento nada que cambiar. Nada que cambiar. En Unicaja, Calloway será o base, junto a él estará Vidal, de 3 actuará Andy Panco, atención o detalle, Panco, 3, por dentro Zoric e Lima. Atención ao momento de Zoric, de Luka Zoric. Máis de 15 puntos e 6 rebotes de media nos últimos 5 partidos. Os colexiados son Pérez Pizarro, Guirao e Martínez Fernández. Balón ao aire en breve Nosar.
cara cruz, todo o nada. El momento da verdade. Seguramente Paco buscará opcións no poste baixo agora que se va a... Balón ao aire, acabou tocando Soric. Primeira bola para Unicaja, manexa Callaway. Zoa de Brusens neste primeiro ataque. Ahí está Callaway. O bloqueo arriba de Soric. Balón para Vidal. Vidal para Panko. Ahí está Panko. Quedó con Andrés a suspensión de Panko que no. Rebote para Maisley y hay falta. Primeira falta personal de Lima. Sí, empezaron con unha Zoa Machap, fan moitas veces seguindo os cortes, cambiando nos bloqueos, tratando de sorprender o ataque de Unicaja. E tal vez protexerse de Andy Panko no poste baixo. Nese sentido, acabou unas mans o balón de Panko, estaba con Andrés, aí tiña vantaxe, pero o tiro non entrou. Move Blue Sails Mombus, primeira posesión para os galegos no encontro. Aí está Andrés, balón de Andrés, mal. Non puido de Iguar, recupera posesión Unicaja de Málaga. Moverá de banda Sergi Vidal, balón para Callaway. E agora xa volveu a individual o Brusens. Sergi Vidal, o bloqueo de Soric. Continúa Vidal, o 2 para 1, acaba sacando. O balón para Lima, canastra. Canastra de Lima, primeiros 2 puntos do partido, 2-0 Unicaja. A axuda de Limón foi larga e chegou xusto para poder tapar o tiro. Andrés Rodríguez, diante del ten a Callaway. Balón para Diguar, o lanzamento, suspensión de Diguar, non, rebote Soric. Segunda posesión sen froito para Blue Sails Mombus. E aí vai a postear Panko. Ahí está Callaway, balón para Vidal, busca Panko. Va a tratar de postear a Pumprala. Aguanta Pumprala, aí está Panko, a finta de Panko. Panko que mete o corpo, Panko, o tapón de Pumprala. Fantástico Pumprala, o lanzamento de Panko, canastra de Panko. Non se pode descuidar ningún segundo con este xogador. A defensa foi moi boa, tapou o tiro. O segundo tiro tamén estaba punteado. Balón para Pumprala. Pide Diguar, todos buscando a Diguar. Maisley para Pumprala. Vai forzar aí ante Panko, mete o corpo Panko e hai falta persoal de Panko. Sí, penso que se moveu na defensa. Rectificou Panko, primeira falta persoal pro aleiro estadounidense. Esta de nova acción de Pavel Pumprala. Partidos en xogo nesta jornada de sábado. Neste momento, terceiro cuarto, Valencia 55, Valladolid 41, máis 14 Valencia. Cajasol 13, Cajasol 26, Bilbao 26. Diguar, diante del ten a Sergi Vidal, mete o balón abaixo para Kendall. Kendall fronte a Soric. Aí vai percutir Kendall, o pasiño atrás, lanzamento Kendall, canastra de Livon Kendall, primeiros puntos Blue Sails Mombus. Interesante, ¿no? Buscar tiros a 4 metros contra Zoris, un jugador máis grande. Callaway para Vidal, perseguido por Diguar. Busca dentro a Panko. Panko de nuevo fronte a Pumprala. Ahí está finta de Panko. Panko, vai que salte. Pumprala, balón para Soric. Soric, o lanzamento a reviravolta, non. E hai falta persoal. Hay falta persoal, indican os colexiados. Aí no lanzamento de Soric haberá tiros para Unicaja de Málaga. Pois unha mágoa, porque a defensa fora moi boa. Primeira falta persoal de Salah Maisley aí na axuda. Vamos a ver a repetición. Indicanlle que baixa o brazo, que golpea na manga a Soric e que son tiros. La línea de persoal, Lucas Soric. Unicaja. E o sexto peor equipo da Liga na línea de persoal. Anotou o primeiro Soric. Acredita un 76% como equipo. Segundo tiro libre para Soric. O segundo de Soric, non, acaba capturando el rebote por riba do aro Salah Maisley. Ven por arriba, ven por arriba. Sube bola Andrés Rodríguez. Andrés para Maisley, emparellado con Lima. Pumprala mirando para Andrés, recibe Maisley, bloquea para Andrés. Agarra Lima a Maisley, atención, movimiento para Diguar, indica ya Andrés que saia de novo a Maisley, tratan de xogar aí o bloqueo e a continuación acaba sacando para Pumprala, o lanzamento de Tris, non, rebote para Maisley. Canastra de Salah Maisley. Quitou de encima da cabeza a Sergi Vidal o rebote. Anotou Salah Maisley, anotando os interiores de Blue Sails Mombus nestes primeiros 3 minutos. Callaway, Soric, trata de anticipar Maisley, tocou Maisley, 12 segundos de posesión Unicaja. É interesante dúas defensas, a de Sergi Vidal sobre Ben Diguar por parte de Unicaja e a de Pavel Pumprala, sobre todo nestes primeiros minutos, sobre Andy Panko, que ya se haya posteado 2 veces. Ahí está Callaway, ayuda de Maisley, rectifica Andrés, balón para Sergi Vidal, en diante de la Diguar. De nuevo Vidal, balón para o lanzamento de Lima, non rebota, acabou tocando a pelota Diguar ante Soric. Pumprala,
Pumprala, mete ahí para Meisli, acaba golpeando Yenaman Soric, falta persoal de Lucas Soric. Moi ben Pumprala, chegar xugando e xugar, conectar co poste baixo. Golpeaba a canastra, o soporte da canastra Meisli. Tal vez fixera o esforzo que amaba a esquerda, eso que che dicir Tito. Igual aí se saca o balón coa esquerda, protexe coa dereita. Sí. Miren, aí o teñen. Sacando coa dereita ese balón dalle opción a Soric de intervir na defensa. Sí, pero bueno, sacou a falta. Primer movimento no banquiño. Entrou Fran Vázquez por Lima. Bueno, fixo 2 tiros, meteu un, fallou outro. Fallo o primeiro tiro libre, Salah Meisli. Tito, vou facer o pronóstico. Eu creo que a victoria de Blues Mombus, eu creo que se vai pasar moito por Salah Meisli. Un xogador importante, sobre todo tendo en conta que o Unicaja ten a Zoris, pero bueno, hai máis cousas, non? Sí, evidentemente. Agora, por exemplo, con Fran Vázquez, con Andy Panko, con Sergi Vidal de 2, un escolta de casi 2 metros, e con Zoris é un equipo altísimo na pista do Unicaja. Por eso te digo a importancia de Salah Meisli. Sí. Primera falta personal de Ben Diguar, move de fondo Sergi Vidal. Balón para Callaway, a presión de Blues Mombus, cruza cancha con Vázquez, balón de Vázquez para Panko para Callaway, Sergi Vidal. Ahí está zona de Blues Mombus, balón dentro para Soric, con él está Meisli, trata de revolverse Soric, ayuda de Diguar, acaban sacando mal para Callaway, o campo atrás, Vázquez, balón para Blues Mombus, muy buena defensa. Porque además ahí Soric é especialmente peligroso, entonces está muy bien pensado, muy bien ayudado. Aguantó Meisli, llegó una ayuda Diguar, posesión Blues Mombus, desespera se repesa. Cinta sobre o bote, boa defensa. Partido empatado a 5, berros de obra no multiuso Tosar. A Televisión de Galicia ofrecendo un momento que pode ser histórico para o baloncesto galego. Andrés Rodríguez, Diguar, a saída de Pumprala, perseguida por Panko, móvese Andrés, trata de bloquear Meisli, trata de enganchar a Callaway, Pumprala, balón para Kendall, solución Kendall, rectifica, non acataba, acaba tocando Vázquez, sae Panko na contra de Unicaja, Callaway. 6 minutos para a conclusión do primeiro cuarto. Organiza Eric Callaway, balón para Soric, mete Soric, anticipa Pumprala. Outra vez moi ben a defensa de Panko no poste baixo. Llegó Pumprala antes que Panko. Andrés Rodríguez, ahí está Andrés, amago pase, acaba sacando de nuevo para Pumprala. Y antes del tenga Vázquez, indica ya Kendall que se abra, que va a forzar a Vázquez. Ahí está Pumprala, saca para Andrés, a tripla que boa, no, queda se curta, rebotea Pumprala, que está en todos lados. Va a forzar de nuevo a Vázquez, acaba sacando. Ahí está el balón de nuevo para afuera. Para Andrés, y vuelve a comenzar. 15 segundos de posesión. Andrés Rodríguez. Ahí está Andrés para Diguar, rectifica, lanza, nada. Pedía falta Diguar de Fran Vázquez. Llegó a ayudar a Fran, intimidó. Sergi Vidal, o bloqueo de Soric. Vidal, balón para Fran Vázquez. Vázquez con Kendall. Ahí está de chantada, acaba sacando. Vaya mandarina de Fran Vázquez. Posesión, tal vez eso é o que fai peor Fran Vázquez. Xugar de cara, botar o balón ao chan e tratar de xugar a partir de aí. Na posición de falso de 4, Fran fai moito máis dano xugando por encima do aro, perto do aro, dentro da pintura. Diguar, Andrés Rodríguez con el Callaway. Diguar, Pumprala, o corte de Andrés, balón para Andrés, pide Meisli. Pumprala, recibe Diguar para Kendall, rectifica, no rebote Kendall, tampoco. Está teniendo problemas ahí Kendall. Rebote para Vázquez, que hay falta ahora de Andrés a Callaway. Primera falta personal de Andrés Rodríguez. Bueno, de momento o partido a poucos puntos. Nótase que os dous equipos están a xogar cousas. Levan 2 minutos en anotar, tanto Blues Mombus como Unicaja de Málaga. Ten pinta de ser un partido bastante táctico este, ¿no? Sí, bueno. A ver, Tito, decía Moncho que, o que xa falábamos antes, de que iba a todo ser se iba a decantar no un contra un, pero yo creo que o partido é do máis táctico que lo vamos vendo aquí en Sare. Ahí está balón dentro para Panko con Pumprala, sacó a Manga y Pumprala, falta de Pumprala, tiros para Panko. Bueno, eso hay que verlo. A mí tengo una sensación desde aquí que tocaba o balón, pero no lo sé. Como lo ver ahí de nuevo. No. Estaba empitado esa falta. Sí. Falta de Pumprala. Cuarta de equipo, primera de Pavel Pumprala. Digamos o primeiro erro defensivo, por decirlo de alguna maneira, na defensa de Pumprala sobre Panko no poste baixo.
Anotó primero Panco. Achegouse Andrés a banco para dialogar con Boncho Fernández. 4 minutos 28 segundos. Un arriba de nuevo Unicaja de Málaga. Andy Panco, segundo de Panco dentro. Anotó o ex de Lagungaro. 5-7. Andrés para Diguar. Cruza campo Andrés Rodríguez. Balón para Pumprala. Andrés. Diante del Callaway. Un movimiento a salida de Kendall. Perseguido por Soric. Ahí está el balón para Kendall. Kendall tendiente de la Vázquez. Acaba sacando de nuevo. Mete Diguar para Maisley. Maisley a piques de pisar. Línea de fondo. Lanzamiento de Maisley. No rebota. Toca Vázquez. Aloita. Pumprala. Falta de Pumprala. Sí, llegó tarde Pumprala. Segunda de Pumprala. Rápidamente preparado Buford. Tal vez Kendall tuvo un momento que pudo tirar. Después da continuación do bloqueo, que eso fai moi ben tanto él como Javi. Esas continuacións que quedan a xugar de cara. Tivo unha décima de segundo que puido tirar, renunciou ao tiro, despois se foi máis difícil. Ahí veamos esa última repetición, cómo rectificaba a posición Pumprala. Segunda falta personal para Pumprala. Pumprala banco, entrou Buford. Va a entrar Simon. Sí. Un buen jugador, un jugador anotador, un estilista, un buen jugador. Segundo tiro libre para Andy Panco. Anota Panco. Y ahí está el cambio. Entra Kruslav, Simon. Ahora Fran Vázquez. Retírase Soric. Hay un cambio de posiciones en todos. Fran Vázquez pasa a jugar de 5. Andy Panco pasa a jugar de 4. Sergi Vidal pasa a jugar de 3 y Simon de 2. Pregunto, en la teoría, viendo los problemas que estaba teniendo Kendall, ahí puede ser un alivio para Plus Saints Mampús. Sí, pero bueno, es una estrategia. Se ha hecho así con partido contra Valencia. Fue bien, bueno, una estrategia. Ahí está Buford, lanzamiento no quiere, no rebote. Balón para Simon. Simon para Callaway. O bloqueo de Fran Vázquez. 4 arriba, Unicaja de Málaga. Simon. Y antes del Tenga Diguar. Balón para Fran Vázquez. Claro, ahora. Ahí están con Panco. Panco de fuera adentro. Mete para Vázquez. Vázquez que levanta o gancho. Acaba sacando Maisley. Barre una sala Maisley. Aplaude James Novanco. Andrés Rodríguez. Ahí está Andrés. Asistencia para Kendall. Kendall que rectifica el pasado. Canasta bonita de Livon Kendall. Sí, se ha podido meter antes. La verdad es que muy buena continuación. Muy bien rectificado, ¿no? Callaway. Últimos 3 minutos del primer cuarto. Simon, perseguido por Buford. Ahí está Simon. Acaba sacando Simon. A tripla que boa. No rebote. Balón para Unicaja. Vázquez, canastra de Fran Vázquez. Ahí es donde Fran Vázquez fai dano, jugando de 5. Y además con Panco aberto, con 4 jugadores abertos, con mucho espacio, trabajando muy bien o rebote. Bueno, tal vez o tempo morto de Moncho, perdón, tal vez es por la facilidad en ataque, ¿no? Porque está como muy espeso el ataque de Blue Saints. Escuchamos a Moncho Fernández. If you're gonna shoot, he's taller than you. It's 1-on-1 till the end, baby. That's not a mismatch if you're gonna shoot. It's bang, y bang, bang, y bang, bang, swing the ball, and you bang. And then we are gonna fight. Ahí se va, ¿ok? Salida, hey, Lado with us to live on with Banco. We keep going, okay. Remember that now it's black, ready to do the triple switch. They think that we are doing red, then they are looking Banco here open. Be fast to do the triple switch and contest that shot. Salah, box out, vale. Mira, let's offense, uno close with this man on man, for motion against zone. Be careful, 2 aspas first, uno close. Hey, uno close. Va a falar da defensa rojo e negro, pero sobre todo que a defensa cambia si está na pista Andy Panco. As axudas non poden ser tan largas do seu defensor porque é bo tirador. Si estabais dicindo que cando Panco se abrise que cambiasen rápido, que había que cambiar e coller a Panco rápido. Claro, non hai que deixalo porque antes con Lima ou incluso con Fran Vázquez sí se podía dar un poquinho máis de distancia, non son tan bons tiradores, pero agora con Panco hai que ter moito cuidado. Pues ahí está, movéndose a Plus Saints Mampús. Últimos 3 minutos del primer cuarto. De momento mandando Unicaja de Málaga. O partido subliñado en vermelho no calendario da historia de Plus Saints Mampús. Ahí está Andrés. Andrés para Diguar forzando a Panco. Mete dentro para Salah Maisley. Con el Vázquez. Ahí está Maisley a lo pasado. Acaba atacando Vázquez. Maisley. Vaya mamporrazo contra la pierna de Fran Vázquez.
Vais a disculpar Salah Maisley. No, pero era o que lle quedaba por facer, porque se caía, ¿no? Tirou a dar, non sabía nin contra qué parte, digo, de Vázquez. Traballou ben o rebote de ataque Salah. Ahora fíxate, Tito, que fala un pouco tamén da calidade humana, como enseguida se foi disculpar. Sí. E ademais deu con outro buenazo. Sí, señor. Ahí está Buford. Buford pide Maisley, balón dentro para Maisley, anticipa Malpanco, Maisley, balón para Kendall, canastra de Kendall, asistencia a Maisley. Boa conexión entre pivos, poste baixo, poste alto. 6 puntos para Limon Kendall, agradeciendo que se sentara Lucas Oric. Callaway, Vázquez, circula para Vidal y ante él tenga Andrés Rodríguez. Hay momento por fuera Unicaja, veremos ese balón. Será para Blues Esmond Bulls. Más rápido de Maisley. Está protestando Panco. Mira, Panco que se vaya hasta prosego de Estrador. Bueno, no sé, iba a decir que Salah Maisley aguanta perfectamente un contra un de un jugador más baixo que él porque es rapidísimo. Balón de Kendall. Ahí está Kendall agarrando un movimiento de Diguar, perseguido por Vidal. Andrés. Atención al corte de Buford. Tratan de enganchar ahí para salida de Maisley. Balón para Kendall. Kendall. O movimiento de Kendall. Saca para Buford un poquinho alto. Balón para Andrés. Le quedan 2 segundos. O lanzamiento de Andrés. Canastra. Tripla de Andrés. Está ben pensado buscar a Kendall con poste baixo. Agora estaba consigo, pero tamén contra Panco. Kendall moi ben, xugou dentro fora outra vez. A tripla de Andrés Rodríguez. Manda Blues Esmond Bulls. 12-11. Minuto y medio escaso. Simón. Enviante de Andrés. Va a tratar ahí de xogarse un contra un. Lanzamiento de Simón. Aproveitou a súa maior altura. Anotou Krunoslav Simón. Deuse leu moi ben a situación. Deuse conta e atacou moi ben Andrés. Xogador cheo de fundamentos técnicos. Sí. Diguar para Buford. Y ante del ten precisamente a Simón. O bloqueo de Maisley. Saca para Andrés. Andrés pide Maisley. Dica ya Maisley que suba. Quedan 7 segundos. Con el by Fran Vázquez. Ahí está de nuevo Maisley. Pide Maisley. Maisley a finta. Maisley dentro. No. Acabó tocando Fran Vázquez. É a segunda que saca Fran. Moi ben xugado por Maisley, pero chegou moi ben Fran Vázquez. Están jugando Maisley y Fran Vázquez algunos centímetros por riba do aro. Callaway. Simón. Balón para Vázquez. Quedó con Buford. Vázquez. Los problemas de Panco para Callaway. O lanzamiento de 3 de Simón. Tripla de Simón. Este é dos peligrosos, sobre todo cando empeza metendo. Sí, Tito, y además ahora contraataque en zona que alterna Obradoiro, no votó Unicaja. Pase sin bote. Parcial de 5-0, encabezado por Simón. Andrés Rodríguez. Andrés. A penetración de Andrés, acaba cañándose a chapa de Fran Vázquez, balón para Unicaja. Última posesión de este primer cuarto, ahí está Callaway. Quedan 4 segundos, o lanzamiento, no, rebote para Maisley. Vamos Maisley, o lanzamiento de Andrés, se acaba. Tocó un tabuleiro, acaba primer cuarto, manda por 4, Unicaja de Málaga. 12-6, no pabellón dosar. Bueno, pues final do primeiro cuarto. De momento está perdendo Blues Esmond Bulls 12-6. Máis resultados en xogo. No final do terceiro cuarto, Valencia gaña por 9 a Valladolid. No descanso, Cajasol perde por 2 con Bilbao, 37-39. E no final do primeiro cuarto, CAI Zaragoza 29, La Brusador, Manresa 15. Así está las cosas, y aquí nos hará y vemos una de las canastras más bonitas, esa protagonizada por Kendall. 6 puntos para Kendall y una ofensiva de Blues Esmond Bulls con problemas. Sí, o ritmo do partido está en poñer Unicaja. Primeiro xogar con un equipo tan alto, e logo por medio de Callaway non tenen prisa. De momento lle está a ir ben, ¿no? Blues tal vez lle falta meter unha marcha máis. Sí, un dato. En o primeiro cuarto, tan só 3 xogadores de Bluesense anotaron. Unicaja anotaron todos os que xogaron. 6 jugadores. Balón en xogo, arrancó o segundo cuarto. Blues Esmond Bulls con Andrés, con Diguar, con Buford, con Kendall y con Maisley. A penetración de Andrés, ahí está Andrés que trata de sacar para Buford para Andrés, a tripla de Andrés, amando Callaway, acabó punteando Callaway, rebote para Vázquez. Tocó efectivamente Callaway. Rapidísimo, la recuperación. Organizando el Callaway. Ahí está Callaway, entró en cancha Urtasun en Unicaja. Urtasun de nuevo para Callaway. Callaway trata de asistir para Soric. A finta de Soric, aro pasado. Canastón de Lucas Soric. Pues muy bien, fuese de Maisley, pues con una buena finta. Muy bien. Unicaja con Callaway, con Urtasun, con Simón, con Vázquez y con Soric. Y ahora aleiros pequeños, pibos grandes. Maisley para Diguar.
Diguar saca para Buford, lanzamiento de Buford, no, a finta de Buford. Balón para Andrés, 4 segundos, hay que mirar aro, ahí está Andrés, a penetración, bomba, canastra de Andrés Rodríguez. Otra boa solución de Andrés en los últimos segundos de posesión. Sí, romper, porque hay que romper de un contra uno, porque estaban a defender bien, Unicaja. 14-18. Atención ao corte de Urtasun, a suspensión de Urtasun, haberá tiros. Llegó tarde Diguar, haberá tiros, 3 tiros para Dubidaron, hubo un bloqueo entre aleiros, dubidaron si cambiar ou non Buford e Diguar, e aí gañou un pouco de espazo. E atención aos trocos, van a entrar no partido Rafa Luz, vemos a Hamel, xogar agora Moncho con Hamel e Kendall por dentro, con Rafa Luz na dirección, e con Diguar, que sigue protestando esa última falta, e Buford como aleiros. O primeiro de Urtasun non entra. Segundo tiro libre para Urtasun. Móvese nun 81% desta liña desta temporada. Segundo de Urtasun dentro. 14-19, máis 5 Unicaja. Bueno, faltas de esas se podía pitar a Corbacho alguna en algún partido que dimos. Preparado Corbacho en la banda. Segundo que entra de Urtasun. Y ahí está Corbacho que entra por Diguar. Vaise con 2 faltas o banco pen Diguar. Entra Corbacho. Lembrolles na primeira volta. Enchufoulles 28 puntos no Carpena Unicaja. Unicaja que está con muy pocas faltas, solo 3 faltas. Mira, ahí está Rafa ya buscando a Corbacho. Corbacho está agarrado está siendo agarrado por Urtasun. Ahora quieren que el partido sea 4 contra 4. Buford. Sí, mira cómo está agarrando a Corbacho Urtasun. Hamel. A suspensión de Hamel, lanzamiento canastra. Esas continuaciones de bloqueos que estábamos a falar ao principio. Vaya bronca de Pizarro a Corbacho. É increíble. O que é increíble a actitud arbitral cara a Corbacho. É un home que casi non protesta e que ainda o pouco que fai levas a reprimendas e a rifas arbitrais. Canastra de Fran Vázquez. Hubo pase de Simón, quiso salir na axuda. Asistencia Simón, canastra Vázquez. E xa está encendido Sara ahora. Home, que xa dicimos, non é un home especialmente beligerante nin protestón Corbacho, están a agarrar unha e outra vez, xornada así e outra tamén, e aínda por riba, que os árbitros que digan estas cousas, pois non gusta. Aí está Hamel contra Soric, deixa para Buford, sai Corbacho agarrado outra vez por Urtasun, a tripla de Buford, lanzamento non, rebote longo para Kendall, meta man Callaway, non indica nada Pizarro que está pegado, agora sí. Tivo que ya dar 2 para que pitase unha. Sí. No, pero é verdade que con Corbacho, antes de que reciba o balón, os gestos que fai para tratar de sair a recibir, o están enganchando pola cadeira. Debería de fixarse algún dos 3 árbitros neso. Falta persoal de Callaway. Move de fondo Rafa Luz, balón para Kendall. Sai Corbacho, balón para Corbacho, a tripla de Corbacho non vale. E agora hai falta, aplaudida con ironía no SAR, mesmo se van poñer en peso afeccionados para festejar unha falta indicada a Corbacho. Que penso que levábase a 2 ou 3 Urtasun enganchando. Home, o fai ben, ¿no? Para que non o vexan os árbitros, desde logo, pero sí. Oye, a primeira falta persoal de Urtasun, balón para Hamel, a finta, boa Soric, o lanzamento, suspensión, Hamel, canastón de Hamel. Esta é a xugada que explicabas antes de empezar na previa. Esas salidas afora, el ameaza tiro, ten que ter o defensor diante, picou unha finta e tira moi ben. Despois de bote tamén. Balón de Simón, Urtasun para Soric, aí ten pantalla con Hamel, atención, axuda, e vai axuda de Buford, insiste Soric, o lanzamento de Lucas Soric, canastra de Soric. Aí é perigoso, Soric. Aí necesita unha axuda. Sí, aí é perigoso. Necesita unha axuda Hamel. Sube bola Rafa Luz, aí está Rafa tratando de dotar un poquinho máis de ritmo a ofensiva de Blue Sails Monbus. Corbacho, balón para Buford que non mira aro, Kendall. Buford está flotando dun sitio descarado. Sí, porque falló 2, ahora está con dúbidas. Aí está, hai falta de Vázquez. Falta, veremos se vale. Veremos se vale, non, di Pizarro que non. Ahora di que sí, espera, quieto. A ver. Quieto, vai nada por ahí. No. Será falta. A primeira, falta persoal de Vázquez a primeira, moverá de fondo de novo Blue Sails Monbus. Volve Paco, co que se iguala a parexa, ¿no? Hamel e Paco son 2 xogadores de características parecidas. Entra 15. Aí se o banco Callaway, primeiros minutos de descanso para Callaway. Sí, Kinsey que leva 3 partidos, ¿no? No equipo. Desde que se lesionó Marcus Williams. Ahí está Rafa Luz. Marcado por Kinsey.
Rafa, balón para Kendall. Kendall con Soric, a finta de Kendall, busca Tawa, no. Rebote para Kinsey. Está fallón. Tanto se carga dubitativo Kendall. Urtasun. Busca posición Soric ahí con Hamel. Ahí hay que ayudar. Acaba llegando Kendall para poner la chapa. Sí, bola para Unicaja. Nese lado da Zoa, no lado esquerdo da Zoa, que ele xoga cara a súa dereita, Zoric, vai a non só a anotar, sino moitas veces a crear xogo a partir de aí. Move de fondo Unicaja de Málaga. Balón para Urtasun, meteu a Man Buford. 10 segundos de posesión Unicaja de Málaga. 18-24, 6 arriba conjunto de Jasmine Repesa. Move de fondo Simon, pide dentro Soric. Balón para Panko, tocó un Hamel, 9 segundos, desgranó un cronómetro. Moverá de banda Krunoslav Simon, non deixa o final para Kinsey. Vai se cara a outro lado Simon. E agora esta última defensa foi así. Balón para Urtasun. O bloqueo de Soric, piden a continuación. Balón para Simon, o lanzamiento, 3 segundos, non, rebote para Kendall. Kendall para Rafa Luz. Ahí está Rafa para Buford. ¡Vamos, Buford! Buford con Rafa. Balón para Corbacho. Ahí está tripla de medio lado. Nada. Acabó raspando a Rede. Forzó demasiado Corbacho. Moverá Unicaja de Málaga. Sí. Non hai que desfalecer con Corbacho. Ainda que a primeira sexa así, non quere decir absolutamente nada. Non quere decir nada. Urtasun. Urtasun para Simon. Diante del Hamel. Outra vez cambio de bloqueo. Urtasun. Simon. Bloquea Soric. Urtasun, no outro lado. Simon con Kendall. Agora sí Urtasun. Urtasun deixa para Kinsey. O lanzamento de 3 de Kinsey. Nada. Rebote longo para Unicaja, para Panko. Que queda emparellado nos cambios con Rafa Luz. Entón tuvo ventaxa no rebote e agora trata de aproveitar a ventaxa no poste baixo. Ahí está Panko sacando para Simon. Outra tripla que boa dentro. Segunda tripla na conta de Krunoslav Simon. Máxima diferencia para Unicaja de Málaga. 18-27. Mais 9. Corbacho. Zay Hamel. Deixa Hamel para Buford. Rafa Luz. Agarda o movimento de Corbacho. A man de Kinsey. O bloqueo de Kendall. Rafa, balón para Kendall. E hai falta de Soric que pode ser importante. Sí. É que é importante atacar, xugar de fora cara adentro. Ven con continuación dos bloqueos ou recibir de cara, porque Kendall é un bo xugador cara ao aro e Zoric é un defensor un poquinho máis lento. Entón tratar de aproveitar eso. Na liña de persoal Livon Kendall, mentres vemos de novo aí como chega tarde na defensa Soric, acaba golpeando o brazo a Kendall. O primeiro de Kendall dentro. 19-27. 5 minutos para chegar ao intermedio. Lembrolles, mañana Televisión de Galicia ás 12 volvemos con máis básquet. O derbi catalán, Barça-Juventud. A loita por o terceiro posto e, por suposto, por o playoff. Rival directo Juventud, desempeño de Bruxelles Mombus. O segundo de Kendall non, rebote longo para Simon. Urtasun. Falle falta puntos ao Bromadoiro. Urtasun, balón para Kinsey. Ahí está jugando dentro. Simon, balón para Soric que o perde e esa será para Bruxelles Mombus. Estivo rápido Rafa Luz. Simon é a segunda vez que postea. Antes era contra Rafa Luz, agora contra Buford. Fai o que facía Panko xugando de alero, tamén o usa moitas veces. Sí, aquí creo que Nito con Unicaja está creando o ataque está iniciando sempre do poste baixo, sea con quien sea ese xogador. Con Zoric, con Panko, con Simon. Rafa Luz. Están buscando a Hamel agarrado por Kinsey. Balón para Kendall de fora adentro, meteu a man Soric, ben forzada esa falta, terceira de Soric que o vai levar probablemente ao banco. De fora cara adentro e atacándolle a Soric. E o xogador máis en forma de cara ao aro nas últimas xornadas de Unicaja, Luka Soric, 15,2 puntos por partido. Sí, é unha falta importante esta na primeira parte, 3 faltas. Vai ao banco inmediatamente Soric, volve Fran Vázquez. Tiros libres, Livon Kendall. O primeiro de Kendall dentro. Oitavo punto para Kendall. Neste segundo cuarto, 4 puntos de Hamel, 2 de Kendall. Anota o terceiro Kendall, 7 puntos dos interiores de Bruxelles Mombus. Dos 9. Sí, que falta tiro exterior. De momento moi pouco acerto no tiro exterior.
Mueve Simón. A presión de Blue Sails Monbus tras tiro libre. Ahí está Urtasun con Hamel. Atención a 2 para 1. Problemas para Simón. Rafa Luz. Anticipa Rafa. Toca a Buford. Balón para Hamel. Hamel. No. Acaba fallando Hamel. Saca Simón. Ahí está Panko. O partido desatado. Lanzamiento de Fran Vázquez. Canastra de Fran Vázquez. Tampoco había tanta presa después de recuperar el balón, ¿no? Un poco de precipitación, tal vez. Rafa Luz. Oriol Junjeng. Entró Oriol. Sentouse Kendall. Minutos de descanso también para Limon Kendall. Ahí está bloqueo de Oriol. Rafa Luz, enganchase Kinsey. Oriol. Era boa idea de Rafa Luz na continuación. E creo que tardou Oriol en ver ese balón e non puido. Sí, a idea era boa. Enganchado. Bueno, pero tal vez o xogo exterior do Blue Sails está moi controlado. Tenen poucas opcións de tiro fora. Están a parte de fallar un par de tiros. Poucos puntos desde fora. Simón perseguido por Rafa Luz. Ahí está el balón de Simón. O gancho de Urtasun. Canastra. Difícil de Chevy Urtasun. Esto hay que pararlo porque está vais asentado una pista única. Sí. Está abriendo brechas. Son 10 puntos. 21-31. Está atascado Blue Sails Monbus. Parcial de 9-15 en este segundo cuarto. Tiempo muerto solicitado por Moncho Fernández. Hay problemas no SAR. De todos los hechos, sabiendo cómo se desenvolve Blue Sails Monbus, muy da calma. No pasa nada. No pasa nada, indica Moncho. The fast situations, vale. The down situations and cuerpos, vale. We start now with horse down, vale. If they do so, or box and one, 3 vueltas o 2 vueltas. Mira, in horns, remember, now Alberto comes, Robbie, Uri, ball, Lukat, okay, Rafa comes, hand off. We have this one, your one-on-one, Robbie facing the bucket. Then, now till the end, sometimes they hand off. Yeah. Till the end, the hard situations, fast and down. Okay? Bueno, pues ahí estaba o tempo morto de Blue Sails Monbus. Trata un pouco de enganchar na dinámica boa. As situacións defensivas no poste baixo, as situacións defensivas de Simón, antes de Panko, de Zoric, que están a crear un peligro. Desde logo eu vexo agora mesmo un atasco máis en ataque, ¿no? Pero tal vez, se millora a defensa, millora o ataque. Falta ritmo, e o mellor o ritmo se colle a partir de unha boa de mellorar a defensa. Ahí está Rafa Luz, sai Corbacho que no, pero Buford que sí. Busca de nuevo balón Corbacho, balón para Hamel fronte a Panko, deixa para Rafa para Corbacho, a tripla de Corbacho, no, rebote para Oriol, posición de Oriol, canastra de Oriol. Estaba con Urtasun, ganó la posición, fácil para Oriol Junjeng. Porque no bloqueos hay un tiro. Anotó Oriol, 23-31. Subiendo bola Urtasun, presionado por Buford. Simón, balón para Kinsey que no mira ni Naro. Ahí está Kinsey, diante del ten Oriol, aumán de Oriol, balón para Simón, 6 segundos de posesión Unicaja. Hay que defender esto, ahí está Corbacho, Simón saca un gancho, balón a Tawa, y vaya Pedra. Rebote para Hamel, deixa para Rafa para Buford que para, marca posición de Oriol. O balance defensivo de Unicaja. Ahí están forzando cambio. Queda Oriol con Panko, balón para Buford, buscando dentro a Oriol. Vamos a ver ahí a Oriol, vantaje de kilos de centímetros. Saca para Buford, dentro fuera la tripla de Buford. No, un rebote para Simón, para Kinsey, que está rapidísimo. Buford non está fino no tiro. Tito, Diguard, Corbacho, creo que podría ser unha solución. De momento o tiro exterior está a faltar, sí. Pero que ya están flotando, están llegando un metro descarado. Non sei se non te acabarán de oír, Ahí está Urtasun sacando a falta de Oriol. Está preparando o cambio de Diguard. Primera falta personal de Oriol, entrará Ben Diguard. Probablemente se vaya al banquillo Buford. Sí, señor. Efectivamente, ahí va a sacar a banco William Buford. A falta de Oriol, segunda de Blue Sails Monbus en este cuarto. El fallo de Moncho por no aguantar un contra un Corbacho de Urtasun. Está en bonus Unicaja de Málaga. Tienen 5 faltas los malacitanos, 2 Blue Sails Monbus. Falla Urtasun, que está impreciso desde la línea de personal. Segundo tiro libre para Chevy Urtasun. Dialoga Jasmine Repesa con Sergi Vidal. Segundo tiro libre de Urtasun dentro.
vai xogar Cortasun, volve Sergi Vidal, volve tamén Callaway. Vai xogar agora Unicaja con Callaway, Kinsey, Vidal, Vázquez e Panco. A salida de Vidal, ao ter dous aleros con moito porcentaje de tiro, con un alto porcentaje, o mellor defensor a pista. Ahí está Diguar, balón para Rafa Luz, tratando de enganchar no bloqueo a Panco. O ataque de Blues Monbus, Hamel. Ahí está Hamel forzando a Panco. Continúa Hamel, a reviravolta, lanzamiento. Oh, qué canastón, chivo de fundamentos de Robbie Hamel. Porque a defensa foi boa, a canasta non era Picheiro boa. a NBA ten este xogador. Callaway. Outra vez a zona, ahí está o balón dentro, balón para Vázquez, Vázquez recupera o balón Blues Monbus, Corbacho, balón para Rafa, Rafa para Diguar. Diguar vai se frear ante Callaway, deixa para Rafa, minuto 20 segundos. Tal vez le faltou a Rafa dar un par de botes máis, intentar o contraataque. Ahí está Rafa, diante del Kinsey, o bloqueo de Oriol, piden a continuación Oriol, acaba sacando para Hamel con problemas. Oye que quedan 6 segundos, o lanzamiento de Hamel, non, rebote para Callaway. Era forzar demasiado a Secadra. Callaway con Rafa Luz. Un minuto, 7 arriba Unicaja. Un par de buenas defensas y un par de carreras tras previo descanso. Por pedir, ahí está Callaway, Kinsey, mete dentro, balón para Fran Vázquez. Ahí está Vázquez, atención, no cambio, Vázquez comprometido, balón para Panco para Kinsey, Callaway, o lanzamiento de Callaway, non. Sí, pero o fío da posesión, tiró Callaway. Moveron o balón por fora, pero a defensa foi boa, Reboteó un Corbacho, ahí xa está Rafa montando ataque, marca, xogada un, dedo arriba. Verifica xogada con Diguar. Ahí está Hamel para Corbacho, a tripla de Corbacho, ¡sí! Ahora sí Corbacho. A cara de Repesa, cara a Sergi Vidal, Sí, señor, hay que estar en riba. Ahí está faciana de Jasmine Repesa. Para eso entró Sergi Vidal, para marcar a Corbacho. Quedouse no bloqueo, estábamos a ver aquí. Non sei se vamos a ver na repetición, pero quedouse enganchado mínimamente, colleu e acabouse. 28-32 a 4 con 27 segundos e 4 décimas. Dando explicacións Fran Vázquez. First of all, press break over there, no turnover. Next, they have only 2 fouls. Maybe they will make foul, no any problem. Blues vai facer if they faltas. play any tricking defense, okay, call Barriga. It's okay. If it's regular defense, play 5 up. 5 up, screen the ball, roll, rest of the team ready for shot or attack close out. Okay guys, let's go. Estabais dicindo que, bueno, que probablemente cambiaban as defensas, o Blues Monbus ia cambiar a defensa que ia, bueno, facer algo. E se facía unha defensa regular, pois que, bueno, unha xogada era que marcabas. Tanto na zona chap como na defensa dos bloqueos directos están a cambiar en casi todos e logo o triple cambio se poden e se non axudar dentro, pero como quedan 2 faltas, lógicamente. Sí, señor. 2 faltas Blues Monbus. 5 ten Unicaja de Málaga. Está en bonus Unicaja. Ahí está Sergi Vidal. Balón para Panco para Callaway. Perseguido por Hamel. Tiempo para 2 posesión. Simón. Vidal. Callaway. Zona de Blues Monbus. Callaway pendiente de la Corbacho. 10 segundos de posesión ahora. 13 de partido. Ahí está Callaway con Hamel. A suspensión de Callaway. A pelota que non entre, ese rebote para Buford. Entró Buford para defender esa bola. Ahí está Buford. Hay falta de Callaway. Non me indican nada, pero a falta de Callaway a Buford é moi clara. Penso que sí, Caeu en riba Buford a Callaway. Eu creo que lle están reclamando a Pizarro os xogadores de Blues Monbus. E en fin, os colexiados tampouco están axudando moito, Tito. Todo se xa dito. A finta, cae en riba e aí, bueno, intenta non tocar, pero sí que se sí que lle toca, sobre todo desde a nosa perspectiva vese moi claro. Mira, aquí vai se ver. Aí, coa cadeira sí que lle toca. Pero o que botei de menos nesta primeira parte foi máis ritmo por parte do Blues Monbus, ¿no? Correr, algún contraataque, xugar un poquinho, tal vez a defensa de Unicaja tamén importa para eso, ¿no? O seu balance defensivo, parar o balón, pero faltoulle un pouco de ritmo, soltarse un pouco ao Blues Monbus nesta primeira parte. Bueno, por parcial de 16-16 no segundo cuarto, resultado descanso, 4 arriba Unicaja, 28-32, uns minutos e volvemos para ver como queda este partido tan importante para a historia de Blues Monbus.
Bueno, pues quedan apenas 4 minutos para que se reanude o partido no multiusos do SAR. Estábamos dialogando entre nós buscando claves ao que aconteceu nesta primeira parte. Se lles dicía que o tiro exterior aí Blue Sails Mongoose está xa amosando bastante desatinado, apenas un 13% no lanzamento de 3 puntos. Sí, Sergio. Perdona, estamos aquí que está atendendo a xente que invitados hoxe co director de Blue Sails Mongoose, Luis Mateo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te socorre? Bueno, como esperábamos, ¿no? Un partido muy reñido, hay mucho en juego, los dos equipos lo quieren ganar, ellos han salido con las líneas muy subidas en defensa, proponiendo un partido muy físico. Nos ha costado entrar, pero bueno, yo creo que lo llevamos bien y ahora espero que en la segunda parte se note el efecto de tener 6.000 personas a favor. Hay varios representantes en el palco. ¿Cuántos jugadores te ofrecieron ya? No, hoy todos vienen a apoyar, a ver el partido y eso lo solemos hacer, ese trabajo lo solemos hacer entre semanas. Bueno, gracias a José Luis Mateo, que amablemente nos acaba de atender, que estaba, entre otros, con Quique Villalobos, pues supoño que falando de fichaxes, de todo o que rodea esto do mundo baloncesto. Pues claro que sí, ainda que non pechen nada hoxe, de ciclismo nunca deixa de falar, claro. Está Óscar Pereiro por aí, ao mellor estaban a falar de ciclismo, pero non creo. Bueno, decíamos, Tito, a porcentaxe dos exteriores, o acerto dos exteriores de Blue Sails Mongoose, un 13%, 6,75. É unha porcentaxe baixa. Anotaba outra clave o director xeral de Blue Sails Mongoose, a defensa de Unicaja, con esas líneas subidas, un partido físico. Bueno, líneas subidas e moita envergadura nos xogadores. Hai momentos que está con un equipo con 4 xogadores de máis de 2 metros na pista, cando xoga con Antipanco de 3, con Sergi Vidal de 2, con Fran e con Zoris, é un equipo grandísimo. Entón domina o ritmo do partido a partir de aí, pero a falta de acerto exterior en parte tamén é debido pola defensa de Unicaja. Non permitiu ningún só contraataque do Obradoiro. Os xogadores como Diguar, como Buford e como Pavel Pumprala, aleros importantes no xogo de ataque, están en 0 puntos, solo 3 puntos Corbacho. Decir, faltan puntos de fora, falta un pouco de ritmo, un pouco de mérito de Unicaja. Esperemos que o Brusens, a partir tal vez de mellorar a defensa, poida correr e poida darlle un pouco máis de vida ao partido. Bueno, eu creo que a mellor lectura a todo isto é que estamos vendo non bo partido de Blue Sails Mongoose, pero pasa un pouco o que sucedeu en xornadas anteriores. O nivel defensivo deste equipo, aínda que non estea xogando ben, dalle para seguir na loita, na pelexa. Non está ben, pero está a 4 puntos, 28-32. E se chegan a dar 3 tiros a Buford nese último ataque, pois o mellor estamos falando dun partido prácticamente igualado. Sí, porque Unicaja tamén está en 32, é dicir, o partido é bastante táctico tamén. A defensa de cambios de Blue Sails, tal vez a resposta despois dun rebote ou dunha recuperación de balón, unha resposta máis rápida, de poñer o balón máis rápido en campo de ataque, axudaría, beneficiaría moito o ataque de Blue Sails Mongoose. Bueno, pois aí está a piña de Blue Sails Mongoose, últimas ordes, vai comezar o terceiro cuarto. 28-32 ata o momento, poñendo os puntos os interiores de Blue Sails Mongoose. De momento hai Livon Kendall 9 puntos, aí vemos tamén a Oriol con 2, vemos a Paisley con 3, Hamel con 6, son 20 puntos, 2-28 anotados por los 4 de dentro. E aquí están a colocar a canasta porque antes Curro Segura estaba mirando e decía que estaba un pouco descolocada e mandolles os encargados a colocar, a alinear ben a canasta. Curro Segura, como coñece ben o pabillón e as canastras, enseguida se percatou, que se chegas del outro, igual non. Bueno, é o seu traballo, non? O segundo adestrador ten que estar a eses pequenos detalles tamén. Igual foi na xogada na que, se enfadou un pouco Maisley despois da falta con que lle fixo Zoric. Hai un pouco no xesto de frustración acabou golpeando o soporte da canastra e iso foi o que a desplazou. O mellor dun mate quedara agarrado do aro, a moven un pouco a desplazar. Sí, que foi ao principio. Vais a ver se atorceu un pouco, por eso non entraban as triplas, Pode ser. Pois que non arreglen agora, pero entonces van a entrar a Unicaja. Sí. Bueno, vamos a ver a posta en Estea da segunda mitade, a ver si Blue Sails Mongoose se solta un pouco de ataque. Importante, acaba de entrar Diguar o primeiro, entra Hamel, volve Andrés. Con respecto a primeira parte. Está tamén Salah Paisley e Pumprala. A entrada de Hamel no sitio de Kendall. Sí, señor. Y por parte de Unicaja vemos a Vázquez, vemos a Sergi Vidal, a Calloway. Andy Panco xugando de 4 e Fran Vázquez de 5. E saca de banda Simón. A presencia de Vázquez por las 3 faltas de Zoric. Sí, señor.
Momento Unicaja de Málaga. Balón de Simon para Sergi Vidal. Defendido muy preciso por Diguar. O bloqueo duro de Panko. Ahí está Vidal. Balón para Vázquez. Circula para Callaway. Callaway, no cambio Vázquez con Andrés. Ahí está. Balón de Vázquez. O lanzamiento. Nada. O lanzamiento fallado por Sergi Vidal. Reboteó Salah Meisley. Que pedía falta de Vázquez. Cambiando los bloqueos. Blusens. Buena defensa. Hamel para Pumprala. Ahora hay que anotar. Atención con movimiento de Diguar. Balón para Pumprala. Sai Hamel. Perseguido por Panko. Marca manga cabeza Andrés Rodríguez. Bloquea Hamel. Ahí está Pumprala forzando una penetración. La penetración de Pumprala saca falta. Sí, primera falta personal. Esgotaba esa posesión. Quedaba un segundo de posesión. Además, muy buen movimiento por la línea de fondo de Salah Meisley buscando espalda de su defensor. Primera falta personal de Krunoslav Simon. Moverá de fondo Blusens Monbus. Ahí lo vemos. Había un pase inteligente como siempre Pumprala. Meisley. Balón para Hamel. Atención a puerta atrás que amenaza Pumprala. Balón para Andrés. Comienzan los movimientos, las circulaciones de Blusens. O lanzamiento de Andrés. O triple que no entra. No rebote Meisley non. Hoy para Simon. A piques de perder Unicaja. Pasó Calo que bloqueo por detrás. Sería importante meter alguna de esas para coger confianza. Para hacer que a defensa ensayo para fuera. 2 de 5 para Andrés desde 6.75. Panko contra Hamel. Bonito duelo. Ayuda de Pumprala. Saca para Simon. Problemas no bote. Reaccionó rápido Pumprala. O lanzamiento de Simon. Amán de Pumprala. Rebote para Meisley. Tocó Vázquez. Capturó Meisley. De momento duas boas defensas de Blusens. De momento non anotou nin Blusens nin Unicaja. Robbie Hamel. Balón para Pumprala. Pide Meisley. Non mira que era ese lado Pumprala. Recibe Diguar, a tripla que boa. Balón non, rebote para Fran Vázquez. Callaway para Sergi Vidal. Callaway, queda solo, balón para Vidal. Vidal mete para Panko. Panko saca para Vázquez. Vázquez para Simon. Pide no cambio Vázquez que quedó con Pumprala. Saca Simon, balón para Sergi Vidal. Quedan 7 segundos. Callaway. Va a cortar Callaway. Callaway con Andrés. Deixa para Vidal. O lanzamiento de Vidal. Non, quedase curto. Rebote para Meisley. Segundo, no tercero, cuarto. Vamos, indica Rafa Núñez do banco con su toalla. Viña un poquillo más. Pide Hamel. Ahí está Hamel con Callaway. Fai ese sitio Hamel. A defensa boa de Callaway. Andrés. Ahí está Andrés con Panko. Andrés acaba sacando a tripla de Diguar. ¡Sí! Muy bien, Andrés. Sí. Anotó Ben Diguar. Importante para confianza de Diguar de Blusens Monbus. Muy bien, a Andrés. Un punto. Atacó ya Panko, provocó una pequeña ayuda y consiguieron sacar un buen tiro de Diguar. Deixa Vázquez para Simon. Otra vez reacciona Caldeira Dosar. Ahora sí que se notan los 6.000 xareiros. Hay falta personal de Diguar. Bueno. Protesta Diguar. Sí, dice que lo apartó con brazo o atacante. Terceira. A terceira de Diguar. De momento vai aguantar na cancha. Mira Diguar cara ao banco. Aí estamos vendo. Simon solta o brazo, bueno, dubidosa. Ahí está Hamel, la recuperación de Blusens. Balón para Andrés. Trata de contragolpear. Andrés rectifica. Deixa para Diguar. O balón de nuevo para Andrés. Marca jugada Andrés Rodríguez. A mí me sigue faltando un par de botes máis do base, tratando de querer finalizar o contragolpe. Diguar mete dentro para Meisley. Ahí está Meisley con Vázquez. Bonito duelo. Lanzamiento. Quedase curto. Rebotea Callaway. Vázquez o conoce porque lle deu a izquierda e defendeu a man derecha. Vázquez, Callaway. Mira para este lado. Comienza a correr Panko. Ahí está Panko. Panko con Hamel. Sergi Vidal. Atención, no cambio. Buscan a Panko con Diguar. Ahí está Vidal. O lanzamiento ante Hamel. Canastón de Sergi Vidal. Sí, atacó, esgotaba esa posesión. Bueno, Leo ven ese mismatch. Pero luego hay que meterla, ¿eh? Sí. Canasta bonita de Sergi Vidal. 3 arriba Unicaja de Málaga. También a primeira que meten en toda a segunda mitad. Vai haber falta personal de Sergi Vidal. E a primeira falta personal de Vidal. Segunda en este cuarto de Unicaja de Málaga. Moverá de fondo Andrés Rodríguez para Blusens Monbus. Ahí está falta. Momento Andrés. Balón para Hamel. Amán y a falta. O Falta de Panko. saque de fondo que falábamos, que estábamos a falar antes de empezar o partido. Buscan a Hamel xugar de cara. Inda que contra Panko, Hamel é un moi bo xugador de cara ao aro. La falta clara de Andy Panko, segunda.
Move Andrés. Andrés para Maisley. Amante Fran Vázquez. Diguar. Otra vez el mismo. Ahí sale Hamel. Hamel con Panko. Deixa para Andrés. Y Fantasia y Hamel. Recibe Pumprala. Quedan 3 segundos. Va a forzar Pumprala. Busca Tawa. Canasta. Canastra de coraje, de valentía. De saberse hogar de Pavel Pumprala porque se esgotaba a posesión. Sí, sacó muy bien. Ahora Zoa. Ahí está Simon con Sergi Vidal. Panko fronte a Maisley. Ahí está el lanzamiento de Panko a Taboa. No, rebotea Maisley. Digo, rápido de pernas Maisley. Aguantó muy bien el control. Atención a Blue Sails Monbus que puede ponerse por diante. Andrés para Maisley. ¡Canasta! Ahí está. Ya se notaba de menos. Andrés. Escachó una Maisley, pero 35. Ya se notaba de esa conexión. Llegando en transición, ¿no? Antes de que la defensa se pare. Sí, señor. Simon, balón para Panko. Insiste Panko. Paso. Hay falta de Andrés. Hay falta de Andrés Abaixo. Hay falta de Andrés. Sí, Campadela de Andrés. Sí. Salame y Ri aguantar a Ben también un contra uno otra vez. Meteu ya Campadela, que sí, ya Campadela. Sí, meteu ya perna. Bueno, recoñeceu enseguida. Sí. A falta segunda de Andrés Rodríguez. Segunda también no cuarto de Blue Sails Monbus. Sí, que con un parcial de 7-2 está por diante. Sí, señor. 35-34. Esa fue la última. Canastón de Salah Maisley. Unicaja solo 2 puntos en 5 minutos. Galloway. Diante de él, tenga Pumprala. Ahí está Simon. Simon con Andrés. Galloway. 3 cambios. Balón para Panko. Está con Hamel. Recibe Sergi Vidal. Lanzamiento de Vidal. Nada. Castañazo. Rebote para Maisley. Le va 3 rebotes en este tercero. Cuarto Salah. Ahí está Andrés. Filtras Andrés a lo pasado. Continúa Andrés. Balón para Pumprala. Canasta. Canastra de Diguar. Canastra de Blue Sails Monbus. Anota Diguar. Las 2 últimas canastas en xogo de transición. Llegando en transición. Balón para Simon para Galloway. Galloway para Panko. Panko topa con Salah Maisley. Por arriba de Maisley. Canasta de mérito de Antti Panko. Sí, desbordó Ben 1 contra 1 y aguantó muy bien. Va a volver Zoric e Urtasun. Claro. Busca solución. Jasmine Repesa. 37-36. Balón para Diguar. A tripla de Diguar. 8 puntos de Diguar en este tercero. Cuarto lanza a Blue Sails Monbus. Estas salidas de Diguar que primeiro bloquea un pivo e logo sale con bloqueo do outro van moito daño. Mais 4 Blue Sails Monbus. Máxima renta para o conxunto galego. Ahí está Sergi Vidal. Balón para Galloway. Vidal contra Maisley. Aguantó Vidal, anotó Sergi Vidal. Sí, non é fácil, porque Maisley é moi rápido no tapón. Y ahí está Diguar xa no outro lado. Busca ataques rápidos sen que se forme a defensa de Unicaja o conxunto galego. Está a xugar con máis ritmo, millón nesta segunda mitad. Pumprala para Hamel. Buscan Andrés. Ollo coa posesión que se está esgotando. Balón para Andrés, aí con Galloway. Andrés saca, balón para Diguar. O lanzamento de Diguar forzado non. Quedase curto, acaba tocando a pelota Panko. Agarró una Vázquez. Cruza campo Galloway. Marca cornos. Quedan 3 minutos y medio. 40-38. Galloway, balón para Simon, o lanzamiento de 3 de Simon, non, ese rebote longo, acaba tocando Diguar, captura Pumprala. Andrés Rodríguez, 3-10, o bloqueo de Maisley, recibe Hamel, jugando por fuera con Diguar para Pumprala, o posteo de Pumprala, insiste con Simon, vale, hay falta de Simon. Sí, pero muy bien Pumprala, levou no poste baixo, tratou de buscar a súa ventaxe aí. Segunda de Simon, cuarta de equipo en este tercero cuarto de Unicaja. Baixo banco, Fran Vázquez, volve con 3 faltas, Lucas Zoric. Volve Kendall, probablemente a súa misión en ataque atacarle a Zoric. Baixo banco, descanso para Salah Maisley. Ataca Blue Sails Monbus, ahí está Andrés, balón para Kendall contra Zoric. Lástima, hay falta de Galloway. Será segunda de Galloway. Vaya tardecita le va a Kendall, Sí, está fallón. Yo creo que he hecho como un tanto... Bueno, pero está intentando, Está como un tanto impreciso, pero un poco por dúbidas, muchas veces. Sí, que falla debaixo do aro. De todas maneiras, chega 10 puntos agora. Anota Kendall, sí. Dirán los telespectadores, pero menos mal creo que está bien. Claro, parece que no, pero sí que fai. Sí. Era o que decía Sergio, o porteiro do Celta, ¿no? Que ao principio parece Kendall, que non, sí. É un xogador que parece que non, pero ao final suma.
Vaya o segundo Kendall, no rebote Soric ante Hamel. Nós estábamos mellor calados tamén. Callaway. Outra vez os cambios na defensa. Balón de Callaway para Simon. Marcha de Pumpra, Callaway. Claro. Simon buscou a apoio na tábua. Chegou tarde Pumpra lá e leu moi ben a situación Simon. 10 puntos para Krulov Simon, os mesmos que Kendall, hai tempo morto, 41-40. Se lle deu a volta a este partido Blues Monbus. Aí dialogan os axudantes con Moncho, facéndolle ver algo no ataque de Unicaja. E nos mañá xa saben, as 12, Barça Juventud. With Robbie here. Robbie, you're on top. And you here. You're on top and Pavel here. Puño, Levo, and Pavel down. And Rob on the top. Andrés and Ben, same thing. Vale. De acuerdo. Ahora con Levo, Jai no van a cambiar. Va a tener ventajas también. Vale. Tiradores. Acordaos de uno. Is back. Pum. Ok, por Ben. Uno back. Vale. Ahora la siguiente. If they run some, motion against some. If not, vamos con uno. Bueno, parecía entender que o que iban buscar agora son bloqueos para a posición arriba de Kendall. E que Kendall ao xogar contra Zoric, unha porque Zoric ten 3 faltas, dúas porque é un xogador de 2'11, xugando de fora cara dentro pode explotar esa ventaxa, ¿no? É unha boa opción para Blues Monbus. Ollo quinteto de Unicaja, Con Callaway, sí. 4 pequenos, banco de 4 e Zoric de 5. Sí, señor, con Callaway. Bueno, esto Simon por fuera. Zoa 2-3. Sí, señor. Ahí está Andrés, balón para Hamel. Y antes del tenga Panko, Diguar. 8 segundos, 7 de posesión. Balón de nuevo para Diguar. Diguar que acelera, penetración. Acaba sacando eso. Toca Kendall. Kendall hay que tirar. Balón para Punta, le acaba. Se bote, sobrou. Tenía que tirar. Tenía que tirar Kendall. Me sorprendeu a defensa de Unicaja. A verdade é que estaban a falar de atacar a Zoric. Bueno, esta defensa de primeira sorprendeu. Partido acabado en Valencia. Valencia 93, Valladolid 86. Gañó Valencia por 7. Perdeu o vindeiro rival de Blues Monbus. Ahí está Simon. Balón de Simon para Callaway. Callaway, Simon. Oya Soric que está ahí con Pumprala. Preparado Hamel para ayuda. Ahí está Hamel en ayuda. Recibe Simon o lanzamiento de Simon. Non rebote para Kendall. Cuarto rebote de Livon. Andrés Rodríguez. En rebotes 22 Blues Monbus, 21 Unicaja. Está tan igualado ahí como no marcador. 22-21, 41-40. Diguar para Andrés. 8 segundos. Ahí está Andrés. Balón para Kendall. Ahí se ve un movimiento de Jai. Ahí vete para Hamel y hay falta. Sí, muy listo Kendall, Viu que había pase, combinación poste alto, poste baixo. Pero eso era un pouco a xogada na que existía Moncho. Sí, bueno, que esos movimentos para que suba Kendall e reciba con vantaxe. E logo pode tirar, pode subar un contra un ou como agora, tratar de conectar co poste baixo. A verdade é que a primeira defensa foi en zona de Unicaja, pero foi ben, pero a segunda non. Sabemos. A falta de Urtasun, está en bonus Unicaja. Anota primeiro Robbie Hamel. 7 puntos para Hamel, 10 para Kendall. 5 para Maisley. O segundo de Robbie Hamel. Dentro. 43-40. Siguen nos faltando puntos 2 de fora. A Castiguar, todos baixo mínimos. Urtasun, Simon, Soric. Soric con Kendall. Equivocouse Kendall, acabou botando a man. Bueno, Zoric aquí, perto de nós, donde estamos nós, nesta parte deste poste, do poste baixo. Aí van a buscarlo moitas veces porque aí realmente é moi peligroso. Aí estaba dando ao lado de dentro Kendall a línea de fondo. Sí, pega o centro para que veña a axuda por a línea de fondo. Aí está Callaway. Pide Panko, anticipa Hamel. Balón para Panko. Panko fronte a Hamel. Ahí está Panko, lanzamiento de Panko. Sí, estaba pidiendo adicional Andy Panko. Anotó Panko. Boa defensa de Hamel, pero moi bo ese tiro de Panko, botándose un pouco cara atrás. Hai moita calidade aí. Moi difícil de pararse. Andrés Rodríguez. Atención ao corte de Pumprala. Ahí está Pumprala defendido por Simon. Diguar. Falta de Urtasun. Están pedindo ante Deportiva. Bueno, é que non anduvo moi lexos. Xa vimos usar pitar de algún a Blues Monbus por menos de eso.
La verdad es que, bueno, cada equipo explotando sus armas. Amán por detrás de Urtasun. Serán tiros para Ben Diguar. Pavel Pumprala, que é un xogador que moitas veces postea, xogando según contra quen xogue, que sexa o seu defensor, agora contra Simon. O corte de Diguar propiciou os tiros libres. Los 15 puntos de Blue Saints Monbus, los 16 puntos de Blue Saints Monbus neste cuarto, 9 de Diguar. Reclamábamos puntos dos aleros. Bueno, apareceron, ¿no? Levaba solo 3 Corbacho, agora Diguar neste cuarto. Eso, logo un pouco, subir un pouco o ritmo. Un par de canastas chegando en transición. Bueno, o Blue Saints está mellor neste cuarto. 10 puntos de Diguar. Callaway. Indica ya Soric que por diante. Ahí está Callaway y Soric. Soric contra Kendall. Preparado para ayuda está Pumprala. Ahí está Soric. Aguanta bien Kendall. Mete a man Pumprala. Saca para Simon. 6 segundos. Ayuda de Kendall. Saca Simon. Ollo que se esgota posesión o lanzamiento. Canastra por elevación de Urtasun. Sí, superó a Andrés. No, un contra uno ahí hay que tener. Nesas recuperacións hai que tratar, claro, é fácil decirlo, ¿no? Pero non ser rebasado. 45-44, 34 segundos, tempo probablemente para 2 ataques. Andrés, Kendall, o lanzamento frontal de Kendall, sí. Canastra de Livon Kendall. Esas continuacións de bloqueos de Kendall, de Hamel, contra defensores máis lentos, lle están a dar moitas cousas. Una estrategia que le está dando resultado a Blue Saints. Bueno, pues tempo morto Unicaja, como indica Sergio, con 47-44. Aplaude Osar porque todo isto xa nos gusta moito máis. Está mandando Blue Saints Monbus. Fundamentais neste terceiro cuarto para entender a remonta os 10 puntos de Listen guys, 27 seconds. Don't make stupid this early shot. Okay. If you have layup, do that. But if no, move the ball and find good shot. Corbacho is now on the court. It's okay. If they play same defense like before, same cold horse, go inside, look if they switch Panko inside game, okay? If they play man-to-man, oh, 3 down, but say, listen, start from Panko side. It's okay. Now, if no inside game, opposite side. Bueno, pues rápidamente lo que decía Repesa, decía antes de nada un ataque longo en estos últimos 27 segundos, que buscaran un buen tiro y atención que estaba Corbacho en pista. Sí, por si acaso. Luego, con respecto a este ataque, decía que se defendía Blue Saints como no último ataque, buscasen dentro a Panko, ese o facían individual, diseñaban una última xogada. Ten un espía no banquiño do Obradoiro. Repesa, Ahí está Panko, balón para Callaway, a presión tímida de Blue Saints. Obradoiro quizá pode facer tamén unha falta, Sí, señor. Quedan 12 de posesión, Callaway no manexo. Callaway para Panko. Cambiaron y quedó ahí está xogada diseñada por Repesa, con cambio para Panko, mete para Soric. Chegou para poñer a chapa Kendall, pero un segundiño tarde. Aproveitaron a situación dos cambios para buscar a Panko no poste baixo. Sí, señor. A defensa do Blue Saints consiste en negar o centro, veio ca axuda por la línea de fondo, pero hubo conexión con Era a xogada que deseñara Repesa a contra a defensa de Blue axuda, Saints. impedir que chegara o balón a Zoric, non chegou. Partido en xogo, prácticamente acabado. Cajasol 60, Bilbao 81. Alberto. Tal vez Corbacho gastar unha falta aí cando recibiu. Rafa. Pois non estaría de máis. No, así, al revés. Andrés aquí. Will, aquí, Alberto. Will, you go here to do that you do nothing. You go here with Alberto. Vale? To do that you are gonna do, but you don't do nothing. Livo. Screens, Rafa. Vale. Andrew, my fault. Andrew, you are here. At opposite side, Will, screens, Alberto here. Livo, screens, Rafa, and that. If they switch, Livo, the possibility. If not, Rafa, no. Bueno, sen ver a pizarra, o que intúo é un 2-2 de Rafa Luz e de Kendall arriba. Se hai cambio, balón para Kendall, e senón que penetre Rafa. Que o Blue Saints está con Quedan 5 segundos. Con dous bases na pista. Sí, señor. Para eso entra Rafa Luz. Sacada de fondo Andrés. Están Andrés, Rafa, Buford, Corbacho y Kendall.
Ahí está, balón de Andrés, balón para Rafa. Ahí irá Kendall, va a ir Rafa, lanzamiento a suspensión de Rafa. ¡Canasta! ¡Canasta en el último segundo de Ráfalo! Muy bien pensado por Moncho, porque Opase recibió un media pista. Muy bien pensado por Moncho, muy bien finalizado por muy Rafa. muy bien finalizado por Rafa. No, ahí en suspensión, medio caendo, anotó un Rafa. A estrategia conseguiu sacar un tiro de un jugador pequeño con tempo suficiente. Bueno, pois 49-46, parcial de 21-16 no terceiro cuarto, manda por 3 Blues Monbus. Bueno, 49-46, llegó ao final da conta atrás, soa Europe no pabillón do SAR, é o momento da verdade, 10 minutos, aí a ver que sufrir, pero ¿quién no asignaría a principio de temporada a sufrir por algo como esto? Chegar neste momento cas Sí, sensacións melloradas con respecto á primeira parte. O Blues neste terceiro cuarto, máis ritmo, máis puntos dos exteriores, máis fluidez no ataque. Ahí está Diguar precisamente con Rafa Luz, moviéndose Corbacho, atención ao corte de Corbacho, balón para Corbacho, bloqueo Kendall, Corbacho perde ante Calloway, sae Calloway, venye por detrás Hamel, aguanta Calloway y acaba palmeando Panko. Muy listo, anotó Andy Panko. Primera perda. Muy rápido además, Calloway. Perdeu Corbacho, anotó Panko. 49-48. Partido prácticamente acabado. Cajasol va a perder con Bilbao. En último cuarto, Zaragoza 78, Manresa 54. O lanzamiento de Corbacho, tripla de Corbacho. Es que los bloqueos ni medio milímetro se le puede deixar. Toda semana. Ahora con Diguar y con Corbacho. Mira Repesa, a cara de Repesa toda semana trabajando a Corbacho, a defensa de Corbacho. Y mira. Bueno, que esto. Ahí está Soric. Soric contra Kendall. Insiste Soric. Soric, mete cuerpo, lanzamiento. Vale. Vale a canastra de Kendall. De Soric hay falta de Kendall. Vamos a ver la repetición porque sí parecía. Sí parecía, de feito Moncho queixase bastante. Teños de frente, mira. Tito. Sí, parece que foi cos dous pés, non? Que pivotou. É que aí non vamos a ver os pés. Ahora sí. Ahora no. No acabamos de apreciar ahí exactamente os pés. Claro, non o vemos ben. Para poder determinar. Parece que sí, que move os dous e logo dá un paso máis. No adicional anota Soric. De todas maneiras, cuidado con Zoris no poste baixo. No outro lado é millor, pero aí tamén é moi bo. Anotó Lucas Soric, 52-51. Rafa Luz para Hamel. Zoa de Unicaja, 2-3 outra vez. Deulles por resultado no terceiro cuarto. Ahí está Rafa Luz. Balón para Diguar. Diguar para Hamel. Sai Corbacho, recibe Rafa. No, 2-3 está Corbacho, a tripla de Corbacho. Tripla de Corbacho. A cara de Repesa contra Simon e o cambio de Simon por ser liberal. Vai sentar a Simon, Repesa fulminantemente por la defensa de Corbacho. Seguro que non tiña outra cosa na cabeza a defensa de Corbacho. Manexando Simon, mete para Banco. Ollo que quedou con Corbacho. Está pidiendo una ayuda a Corbacho, metan a Aisho Corbacho, llega Kendall. Puede haber falta de Banco, hay pasos. Ollo con lanzamiento de Urtasun, tripla de Urtasun. Pues mira, pudo haber falta de Panco cobrazo, pudo haber pasos y acabó en una tripla. Sí, sí. Estas son as cousas que moitas veces non pechou ben de todas maneiras Kendall a saída do balón. Permitiu a saída do balón. Mira Kendall, hay zapatilla de Soric. Balón Blues Monbus con 55-54. Ahora vai ser Vidal a encargarse de Corbacho. Entra Vidal, séntase Simon. Neste caso de Diguar, porque é que ao estar os dous son dous aleiros anotadores. Era o que falábamos, Tito. Claro. Eu me imagino que moitos quiso reservar os dous para o tramo definitivo, que estén en perfectas condicións. Ahí está Rafa Luz, 8 segundos de posesión, balón para Corbacho. A defensa agresiva de Urtasun, en 3 faltas Urtasun, ahí está Kendall. Kendall, falta de Soric, guarda. Claro. Guarda de Soric. Eso é importante. Acción a aplaudir de Livon Kendall. Sería un peso que se sacaría de enriba a Blues Monbus. Agora a defensa de Zoris non vai ser a mesma, inda que Kendall xoga mellor de cara, agora buscou no poste baixo e atacoulle moi ben. Con inteligencia Livon Kendall, lento, onde ten a súa vantaxe Blues Monbus. Diguar, mete para Hamel, Hamel para Rafa, tripla de Rafa Luz, non, rebote longo para Soric, falta de Hamel. Había que tirar, estaba completamente só e bueno. Falta de Robbie Hamel, primeira.
Segunda en este último cuarto de Blues Saints Monbus. A defensa en zona de Unicaja seguro que le irá buscar defender moi perto os tiradores a Diguar e a Corbacho, e o que terá máis opción será Rafael. Callaway, a defensa otra vez de ajustes de Blues Saints Monbus con Callaway y Diguar. Ahí está Solic, emparellado con Kendall. Callaway, a suspensión ante Amante Kendall, non entra, rebote para Rafa. Vaya chimpo de Rafa Luz. Pernas poderosas hasta Rafa. Ahí está manejando ex de Unicaja. 2 temporadas llegó con Unicaja. Debutó una liga entesa con Unicaja. Quedó emparellado Kendall. Mira Rafa le ven a Kendall y hay falta personal de Panko. O leo moi ben Rafa porque quedara emparellado con Callaway no cambio. Chegou Panko, pero chegou tarde. Terceira de Panko. Sacando outra falta máis Livon Kendall. Aí pedindo a bola, facendo llevar a vantaxe aos seus compañeiros. Sí, moi listo. Algo que algunha vez lle falta. Xa lle vimos a Andrés Rodríguez, por exemplo, recriminarlo, que pida cando ten vantaxe. Hai tempo morto, 6:59, 55-54. Pedila e traballar previamente para poder recibir ben, gañar a posición, usar ben o corpo. After inside game we have 2-1. Please guys, and you know that you can move the ball easy from one side to opposite side. Please give the ball inside. Okay, only listen. If you stay after pass, they have possibility help and recover. If you have cut or screen, every time they follow you, they lose focus on the ball. Let's go, guys. What you will play? No, 21 baseline. 21 baseline. 14 seconds, 14 seconds. Go. Rebound. Que o partido volve a ser moi táctico. Sí. Volve a pecharse moito o partido. El fala bueno, precisamente entender estaba a falar da situación de poste baixo, do balón dentro. Sí, que vete a balón dentro. De todas maneiras, Tito, estamos falando da cuarto mellor defensa, Blues Saints Monbus contra quinta mellor. Sí. Tampouco é de extrañar un partido deste tipo. Sí. O que se xoga. Que pouco se xoga, claro, ainda por riba. Move Blues Saints Monbus, quedan menos de 7. Balón para Robbie Hamel. Rafa Luz, recibe Diguar, bloquea Kendall. Balón para Rafa. Está claro que lleva un Quedan 5 segundos. Mete para Kendall. Kendall con 4 faltas Solic. Ahí está Kendall, saca o gancho, forzado, rebotea Hamel. Cuida haber falta de Callaway. A tripla de Corbacho, precipita, se queda curta y ese rebote é para Sergi Vidal. Non había presa, pero bueno, está en racha, leva dúas ou tres seguidas. Buscou o tiro, é normal. Este é Corbacho, para ben ou para mal? Sí, é normal. Marcando xogada Urtasun. Indica ya Panko que se vaya. Panko indica que quedan 10 segundos de posesión. Y acabe. Urtasun, forza con Kendall, lanzamento, Taua, canastra. Protesta unha falta co brazo Kendall. Pois tal vez protexeuse moi ben, pero ao mesmo tempo que se protexía tal vez desplazou un pouco. O brazo esquerdo. 55-56, vuelve a mandar Unicaja. Ahí está Corbacho para Kendall. Esa deportiva. Ben sacada. Esa penso que sí pode ser antideportiva. Pizarro non quere saber nada. Pizarro tiene un gorro mal. A verdade é que saíron os dous defensores con Corbacho. Vai ser a cuarta de Panko, A Corbacho lle teñen pánico. Mira, vaya chazo. Para unha falta buscada. Sí, mira, Kendall como rápidamente abedía. Non é intentar que non meta canasta, é ir a buscar a falta. Creo que estamos todos de acordo. Línea de persoal, Livon Kendall. Primeiro dentro, partido empatado a 56. Sí, importante non fallar os tiros libres agora, porque o partido se está pechando moito e poden influir todos estes pequenos detalles. 13 puntos para Livon. 6 minutos, segundo de Livon, dentro. 14 para Livon, 1 arriba Blues Saints Monbus. Partido acabado en Sevilla, 60 Cajasol, 81 Bilbao. Xogando Callaway. Ahí está Callaway, pide dentro Panko, atención ao corte, despistouse Rafa Luz. Claro, é que cambiou, pero... Sergi Vidal para Soric, con él está Hamel, vantaxe para Soric. Imos ver a axuda de Corbacho, Soric, saca o lanzamento, ahí, canastra de Soric. É o que estaba a falar Repesa antes no tempo morto, non? Buscar balos dentro, Zoric, independentemente da defensa que se faga, aí é moi peligroso. Rafa Luz, con Kendall. Miraba cara ao banco Hamel como dicindo, se non puiden máis. Canasta de Livon Kendall. Sí, moi ben. Asistencia de Rafa Luz. Está moi ben atacar ya Zoric porque é o seu home importante en ataque e ten 4 faltas. Pero tamén está en Panko, atención aos dous detalles. Claro.
Callaway, diante del Corbacho, jugando por fuera Unicaja. Otra vez cambios. Urtasun para Soric. Otra vez. Ahí está Kendall defendiendo con todo. Balón para Panko. Panko contra Hamel. Ataque. A ver, pues Hamel. Vaya que era Hamel. Falta personal de Hamel, segunda. Desespérase en el banco Moncho Fernández. La tercera de equipo, que esto. Tercera Unicaja, 3 Unicaja, 3 Bruselas. Saca Sergi Vidal para Callaway. Otra vez Azoa. Sergi, Panko. Panko contra Hamel. O lanzamiento de Panko. Quedase curto. Acaba tocando Kendall. Chan. Rebote para Panko. Panko para Soric. Llegó un Rafa Luz. No, sí. Mira si esto de Moncho. Que vamos a ver, hay que ver a repetición, pero a mí me da la impresión de que había falta después del rebote. A Kendall. Sí, después del rebote. Pues miren, entre esa faciana de Moncho y o que se escoita, sobra decir nada. A ver. Ahí está, sí, empurra claramente o caer. Cuando se cae, empurra, provoca o desplazamiento de... Yo pregunto, ¿a solución cal é? ¿Poñer un cuarto árbitro máis? Outro árbitro? A solución é que piten o que pasa na pista. É que levamos moitas destas nos dar este ano, Unicaja é un club un pouco máis grande que Obradoiro, entón a mellor por eso nestes momentos. Segundo tiro libre para Lucas Soric. Que hai que gañarlle o equipo rival e os tres de Laranxa, da sensación. Esta vez no rebote sí que desplazó a caer. Mira, hoy que balón de Callaway con Rafa, rectifica Rafa, balón para Corbacho, Corbacho, ataque rápido de Bluesen, Soric, hay falta de Soric. Ahí puede sí haber que falta de Soric, acaban de perdonar de eliminación si los no árbitros ao defensor de Unicaja. Esto é como cando un xogador de fútbol ten unha tarxeta, ¿no? Si non chega a ter 4 faltas, seguro que pitaban falta. Hoy no buscar Diguar, pero non encontrou porque non quixeron os colexiados. Están condicionando os colexiados. Balón de Soric, o lanzamento de Urtasun, non quere, rebotea Hamel. Si pechou moi ben o rebote Hamel. Sigue vivo Blues Monbus, Diguar, Miteman Callaway. Hay falta de Callaway. Bueno. Qué bárbaro. Espera, agora Rafa Luz contra Soric. Vayan a buscar. Vamos, Rafa. Ahí está Rafa. Penetra Rafa. Rectifica Soric. Canastra de Rafa Luz. Muy bien, Rafa. Que piten, por favor. Que piten o que están viendo. Muy bien, Rafa. Leo muy bien a situación defensiva. Callaway. Sergi Vidal. Balón para Urtasun. Perseguido por Kendall. Sergi Vidal. Vidal buscando a Soric. Otra vez con esto. Soric frente a Hamel. Ahí está Soric. Preparado Kendall. La ayuda. Lanzamiento. Aparta con todo Soric. Canasta de Soric. Es que, vamos, parece claro que es lo que van a buscar insistentemente. Kendall diciendo ya a Pizarro que Soric está xogando cos brazos, que está apartando a todos. Pizarro que lle di que sí. Diguar, Hamel, un arriba, o lanzamento de Hamel, non, ese rebote para Callaway. Como agua porque quedó un tiro claro, estaba solo, penso que unha boa opción. Callaway. Sergi Vidal con Corbacho, recibe Urtasun. Mira Soric, Kendall. Mira os brazos de Soric, a man rápida de Kendall. O ataque de Unicaja. 4 segundos. Vai sempre o mesmo, final en balón a Soric neste lado do ataque. Presten atención os brazos sempre de Lucas Soric. Agora atención porque hai 4 segundos só. Sí. Move Callaway. Xogada rápida de Unicaja. Aí está Callaway, Soric contra Rafa Luz, o lanzamento de Soric, o lanzamento acaba tocando Hamel, captura Kendall. Mira Rafa Luz, que balón arriscado para Diguar, a piques de chegar Callaway. Tranquiliza ben Diguar, marca o bloqueo de Kendall, y de Kendall na continuación, balón para Rafa. Ahí está Rafa, o lanzamento frontal de Kendall, canasta. Es un buen tiro. Canasta do home, referencia, anotó un Livon Kendall. Ponce ve osar, volve a estar por riba Blues Monbus a 2:39 para a conclusión do partido. En Zaragoza, partido prácticamente finiquitado, victoria do CAI, 89-62 ante la Bruxador, ante Manresa. They know with un pulgar. He faced the back. To pass to the opposite side, no? Then we are moving. And it's when you move the hand in front of him. When he starts to dribble, jump to the trap, okay? And we'll rotate on the shots. Vale? Attack the ball. Hey, only with Soric. Vale. If Soric keeps on the court right now, tío, come with Livon to attack him. Vale. Si
no. It's uno. Con doble pin down. Y back squeeze. Y they switch. Look for the big guys. Es mejor el baby empezar por el 4 para que el 5 haga el segundo bloqueo. No, y atacar a todo el 6. Bueno, lo que está claro es que están metidos, ¿eh? Sí, metidos sí, todos. O que hay que sufrir 2 que o minutos partido 29. Agora mesmo está moi táctico, cada un busca as súas ventaxas. Unicaja busca a Zoric no poste baixo, agora volve Fran en vez de Zoric, seguro para protexelo, para que chegue ao final sin facer a quinta. Momento para gozar do baloncesto. Si asinaríamos a principios de temporada, están sufriendo ahora mismo por esto. Ahí está Sergi Vidal, diante de Tenga Hamel. Atención los cortes. Balón para Urtasun. Panko quedó con Diguar. Necesita aí unha axuda. Aí está Panko, revolvese. O balón que non entra, non quere. Kendall no rebote. Claro, a solución importante posesión. Importante anotar agora, sí. Fallou Panko. Rafa. Jugando Blues Mombus. O momento da verdade con Rafa Luz. Diguar para Rafa. Marca xogada, pide Hamel. Ollo que quedó con Urtasun. Busca vantaxe aí Rafa. Balón para Hamel. Hay falta. Bueno. Hay falta. Bueno, que falta clara. A man clara de Urtasun, non pitaron de novos colexiados. Pilla ventaxa Hamel aí, Vaya a pitar técnica mucho, Callaway. Y está comiendo a Pizarro, que antes se acercó a él para decirle que no le votaron público. Ahí está Panko dentro. Con fortuna entrou esa de Panko. E además protestou, ¿no? 63-64, minuto 36. Os árbitros, ya saben, tampouco axudan. Hai que luchar contra todos. Rafa Luz. Balón para Diguar, perros de obra. Ahí está tripla de Rafa. O lanzamiento demasiado longo, no rebote Hamel. La pelota solta Kendall. Y hay falta. A ver a quién le cae. Están a dar o tiro. Fran Vázquez. Están a dar o tiro a Rafa. A verdade que era un tiro claro, pero é unha estrategia defensiva. Segunda falta personal de Fran Vázquez. 4 faltas, Blues Mombus. 4 faltas para Unicaja en este último cuarto. Importante porque non estaban en bonus. Agora sí. Los dos equipos. Minuto 22. Mueve Rafa. Saca Rafa, balón para Hamel. Hamel de nuevo para Rafa. 20 de posesión. Minuto 19. Ahí está Rafa Luz, perseguido por Callaway. Saca para Roy. Diante del Tenga Panko con 4 faltas. Atención a Rafa Luz. Va a entrar Rafa. Aguanta Rafa. Quedan 6 segundos. Continúa Rafa. Aparta Rafa. Lanza. No entra. Y ataque por lo que fai co brazo Rafa Luz. La verdade é que, bueno, a verdade é que destas no outro lado vimos bastante. Sí, pode ser que sexa falta en ataque. Rafa se enredouse un pouco, quedou sin opcións de pase e abusou un pouco do bote. A falta que indica Martínez Fernández, aí está co brazo izquierdo, desplaza a Panko, pero desta Zoric aquí. Sí, tamén. Panko tamén. Panko, un feixe delas. Es Urtasun, se enamoras. Aí está precisamente Urtasun. Un arriba Unicaja. Vaya pase de Urtasun. Hay que defender esto. Pide Vázquez. Sergi Vidal, falta de Hamel. Serán tiros. Quedaban 6 segundos de posesión. Sí. Una falta aí mal feita, 6 segundos de posesión. Terceira falta de Hamel. Tiros para Urtasun. Un jugador que ten un 81% en tiros libres. O primeiro de Urtasun. Dentro. A 2. 63-65. Segundo tiro libre para Chemin Urtasun. Segundo de Urtasun dentro. 63-66. Hay tiempo muerto solicitado por Moncho. Sí, sacarán en campo de ataque. Bronca tremenda pro trío arbitral. Sí, este parcial de 0-4. Hai dúas accións, unha a Hamel no poste baixo. De Urtasun. Que podría ser falta, ¿sí? O tiro, sí, son falta de tiro, sí. Unha falta probable. E esa falta de ataque que sí, tal vez foi a de Rafa Luz, a última. Vamos a ver a estrategia de Alberto. De agora. Bloqueas a Ben. Bloqueos para Diguar. Bloqueas a Ben. Livon y en Robbie. ¿Vale? Sales ahí. Por el medio, Alberto. Por el medio. Cerramos. Al balón, Alberto. Si puedes tirar, tira. Vale. If there is nothing or there is Corbacho. automáticamente. Corbacho Diguar, estamos dos. Alberto da sesión. Screen roll and shoot. Hey, play defense in the next one. Don't go crazy. Play defense in the next one. Hey, it's defense. It's
Cabeza. La primera opción falaba de bloqueos para Diguar, la segunda un tiro para Corbacho. Que se jueguen con cabeza esa defensa posterior. Cabeza. 45 segundos. 63-66. Bueno, Diguar, Corbacho, parece que van a buscar una tripla. Hay un mal menor que hay que considerar, que es perder por menos de 6, porque efectivamente. Ahí está. Hay un mal menor que también hay que considerar. Ese otro partido. Saca Rafa Luz. Balón de Rafa. Recibe Hamel. Hamel, muévese Corbacho. Ahí está, tripla que boa de Corbacho. Wow. Falta de Urtasun. Rebote Callaway. Pero diante de Rebote Callaway. Agora hai que ver o básquet a verás tamén. Aí está Callaway. Agora parece que Lisen non facer falta, claro, porque a diferencia de 3 xogan a que non meta Unicaja. Balón para Sergi. Sergi para Panko. Buscan ahí con Panko. Panko frente a Hamel. Percute Panko. Panko a finta. Aguanta Hamel. Perfecto Hamel. Balón para Diguar. Ahí está Diguar. Falta de Callaway. A ver a tiros. Para evitar a tripla. Tiros dará Diguar con 17 segundos. Dous tiros para Ben Diguar. Callaway fixo unha falta interesante para eles, ¿no? Evitar unha tripla, se poñerán a 1 ou 2 puntos en posesión. De todas maneiras, esta boa defensa de Hamel e esta falta de Callaway, o tema do básquet a verás que ti dicías, de verdade que casi o deixa fanxado para a segunda posibilidade que tamén, oye, primeiro intentar gañar o partido, por suposto que se pode, pero bueno, perder por menos de 6 tampouco está tan mal. 11 puntos para Ben Diguar, 18 para Kendall, 14 Panko en Unicaja. Los mismos. Aún non pediu tempo morto represa, estén esgotados, no. Move Sergi Vidal. Agora sí balón falta. Para Panko. Sergi Vidal, falta de Rafa Luz. Agora sí, porque agora a diferencia está nun punto. Eu que non entendo como non pediu tempo morto represa para poñer o balón en campo de ataque. Non sei. Terceira falta persoal de Rafa Luz. Non sei se lle quedará tempo morto, O marcador pon un. Sí, o marcador indica un. Non sei. Queremos ver Sergi Vidal. En teoría, un home seguro. Na práctica, no primeiro tamén. Anota o primeiro Sergi Vidal. 65-67. A tiro de 2 de cara a prórroga. Blue Saints Monbus. Tempo de gol. Sí, claro. Quedan 15 segundos. Segundo para Sergi Vidal. Se anota, obrigaron a tripla. Anota Vidal. Tempo morto Moncho Fernández. 15 segundos, 65-68. Outra vez o mesmo, pero con algún segundo menos. ¿Buscará falta Unicaja, Tito? Pues probablemente. Igual, si non moi rápidos, yo penso que sí. Primeiro intentarán roubar o balón, si poden. Penso que cambiarán en casi todos os bloqueos. E logo, si non, falta. Aló, they made before. Screen for shooter. Bloquearán para tiradores. Double stack here. Bravo, look, they switch. But be careful, human. Go. Cuidado con Hamel. You understand? El terceiro que poden anotar de fora. That's it. No 3 points. Non quere tripla. No 3 points. Falta. Everybody on rebound. Okay, everybody on rebound. Entendeume todo o mundo? Sí. Everybody. And that's all. Non é moi difícil tampouco, Está ben preguntalo, Vale. Porque hai algún que a veces... Non hai que ter dúas carreiras, non, para entender eso. Sí, está ben explicado. ...14 puntos para Panko, dicía 14 para Urtasun en Unicaja, con 18 Kendall en Blue Saints Monbus. Victoria do CAI, victoria de Bilbao, victoria de Valencia. Mañá veremos ás 12 de mediodía o Barça Juventud. Atención ao que faga Juventud, outro dos implicados na loita polo oitavo posto. E agora aquí necesitamos unha tripla. Quedan 15 segundos. O que hai que sufrir con Blue Saints Monbus, pero qué bonito sufrir por objetivos tan altos como estes. Ahí está Kendall, balón para Rafa. Vai defender Unicaja. Sai Corbacho, agarrado por Urtasun. Acaba recibindo Diguar, o lanzamento de Diguar. Rectificado o lanzamento de Diguar, no rebote. Balón para Unicaja e hai falta de Kendall. Sí, bueno. Está pedindo falta Diguar. Esa non a iban a pitar. Tiña que ser moi clara a pitar. A ver, a tiros libres para Fran Vázquez. Ahí está, vamos a ver. Oye, a Moncho, claro que no puede provocar unha técnica, No, porque
comezaría no, a ver en perigo 6 puntos. Claro, estamos a falar do plan B, ¿no? Sí, non se gaña, non perder por máis de 6. Unicaja, non olvidemos que lle toca a Barcelona, bueno, ten un calendario. Sí, Gran Canaria, que está aí tamén na comada. Cuidado que ten Gran Canaria, Barça. Obradoiro ten que ir a Valladolid. Blue Sails Monbus ten Valladolid e Bilbao. E sabemos tamén a Juventud que mañá tamén xoga co Barcelona. Este tiro libre de Estudiantes con Real Madrid. Espera, este técnica. A ver, é que Repesa non se enterou de que falta un tiro libre, xa meteu a Zori na pista. Son 2 tiros, a ver, vaya lío. Sí. Pero como vai facer o cambio, se está tirando. Cambio para que veña o rebote. Entre tiro... Mira, e aí va o corpo técnico de Blue Sails Monbus agora a protestar. Claro, faz o cambio entre tiro e tiro. E ahora di que quere, tempo, que está pedindo agora? Eso é técnica. Sí. A ver. Vai a explicar Sergi Vidal. É que lle están dicindo, é que lle están explicando no banco de Blue Sails Monbus. Que non pode facer o cambio entre tiro e tiro. Claro. Nada máis. Pero o sea, está. Él quería sacar a Zoric para traballar o rebote e ataque. Claro. O rebote. Quedan 5 segundos, 6 décimas. Porque igual estaban a falar, igual están a pensar tamén dos 6 puntos de falar con Fran de tirar a fallar, Sí, es que están a 4 agora, sería o lógico. Claro. O normal é que con Fran tiren a fallar, busquen aí un palmeo ou unha falta. Busquen un palmeo ou unha falta. Aí está Fran Vázquez. Sobre todo un palmeo. O lanzamento de Fran, non entra, balón para Diguar, quedan 4 segundos, Diguar, Hamel, hai posibilidade de un tiro, aí está o lanzamento de Hamel, non e acaba. Acaba o partido, gañou Unicaja 65-69. Estivo na man de Blue Sails Monbus, pero por un chisco acabou por escaparse. Bueno, pois bronca tremenda no Sar. Agora aplausos para Obradoiros e adiante Sergio. Rafa, otra vez el tema arbitral yo creo que os preocupó un poquito, ¿no? Sí, bueno, ya infelizmente no podemos hablarlo, pero es que ya son unas cuantas veces seguidas. Pero nosotros no podemos hacer nada, no podemos hacer absolutamente nada, así que hay que mejorar lo que podemos y pensarlo en los siguientes partidos ya, en el siguiente partido. De perder, a lo menos perdiste, mantedes o verás que eso es importante, ¿no? Por lo menos hay que sacar positivo, ¿no? Hemos perdido de 4 y hemos ganado de 6. Tenemos la ventaja contra ellos, ahora hay que empatar en victorias para tener esta ventaja en favor. Empezasteis quizás un partido como demasiado trabado, como que demasiado táctico, hasta que empezasteis a soltar vos, sobre todo coller ritmo, ¿no? De partido, ¿no? Sí, yo creo que no hemos corrido como solemos hacer, ¿no? De un contraataque, intentar forzar un poquito y llegar en transición. En el segundo tiempo conseguimos hacerlo y hemos sacado bastante provecho, pero al final no pudo ser. Gracias. Bueno, las barbas de Rafa Luz, yo creo, Tito, pues retomando un poco esa primera pregunta de Sergio, que el factor arbitral, claro, con un partido tan apretado, que se decide en detalles tan mínimos, pues é decisivo. Sí, hubo un par de decisións moi xustas, pero tamén o que falaba Rafa, ¿no? O tema do ritmo. O Obradoiro na segunda parte soltouse, no terceiro cuarto, no último cuarto volveu a pararse o partido e aí beneficiou un pouco ao grande, neste caso o Unicaja, que é un equipo que ten máis recursos, xogadores tal vez máis expertos, con máis marina, ¿no? Unicaja quedanlle Gran Canaria e Barcelona, a Blue Sails Monbus, Valladolid e Bilbao, Juventud con Barça, con Madrid, con Estudiantes, Canarias, con Fuenlabrada, Murcia, Laboral Cucha. Bueno, en fin, con Sergio está Corbacho. Alberto, al final 65-69 mantenéis la verás en un partido en que otra vez el tema arbitral protagonista. Bueno, ha sido un partido muy duro, con mucha intensidad y bueno, han permitido mucho contacto por ambas partes y bueno, quizás pues algunas manos nos han contagiado, nos han perjudicado y bueno, lo importante es que hemos trabajado bien y ha sido una pena que en el último tramo se haya escapado. Quedan 2 partidos, ¿tú ves posibilidades de estar? Sí, por supuesto, está claro que seguimos vivos y hasta el final pues intentaremos luchar por ese sueño y bueno, ahora pues no dependemos de nosotros, pero hay que seguir trabajando. Gracias, Alberto. Pues las palabras de Alberto Corbacho. Bueno, pues hay que seguir traballando e en fin, veremos se ao final esta derrota por 4 puntos non supón unha victoria no básquet, sí. Verás, digo, porque tal como está o calendario pode pasar de todo, Tito. Sí, de perder por menos de 6 puntos, pero en caso de empate favorecería o básquet, verás, ao Blue Sails. Tamén hai que ter en conta que hai outros equipos
que están aí implicados. Hai que ver o que fan esta xornada tanto o Juventud como Canarias, que é un equipo que tamén ten un calendario bastante favorable, que pode chegar a ese número de victorias. Pero bueno, o importante é que Brusens sigue na loita, que hoxe pelexou o partido, se escapou ao final. Tal vez o maior oficio dos xogadores do Juventud, Luka Zoric, Andy Panko, Calloway, axudou moito, e tamén un par de decisións moi discutibles dos árbitros.